Hay un cuadro en el Museo del Prado que durante décadas estuvo prohibido, que fue confiscado por orden de la Inquisición, que llevó a su autor ante un tribunal eclesiástico con el riesgo real de acabar en la cárcel, en el exilio o algo peor. Pero espera, porque lo más fascinante no es el escándalo. Es que nadie sabe con certeza quién es la mujer que aparece en él. Y sin embargo, ahí sigue. Colgada en una de las salas más visitadas del mundo, mirándote directamente a los ojos con una sonrisa que parece saber algo que tú no. Lo que nadie te ha contado es que detrás de esa imagen hay una historia de poder, deseo, traición, y un hombre que lo apostó todo por un lienzo. Un hombre que ya era viejo, ya era sordo, y que tenía demasiado que perder. Su nombre era Francisco de Goya. Y este es el cuadro que casi lo destruyó. Corría el año 1797, o quizás 1800. Los historiadores no se ponen de acuerdo ni en eso, y esa ambigüedad forma parte del misterio. España era un país en tensión. La Revolución Francesa había sacudido Europa entera, y la Iglesia y la Corona vigilaban con paranoia cualquier señal de ideas peligrosas. La Inquisición seguía activa, seguía teniendo dientes. Y aquí viene lo más fuerte. Goya, en ese momento, era el pintor de la corte, el artista oficial del rey Carlos IV. Un hombre que había pasado décadas ganándose ese privilegio, ese estatus, esa seguridad. A los 50 y pico años, con la sordera que lo había aislado del mundo desde una enfermedad casi letal, Goya no era un joven rebelde sin nada que perder. Era alguien que lo tenía todo. Y lo puso en riesgo. ¿Por qué lo haría? La respuesta tiene un nombre. Manuel Godoy. Godoy era el hombre más poderoso de España después del rey. Primer ministro, valido, favorito de la reina María Luisa, y según los rumores más persistentes de la época, también su amante. Era un coleccionista compulsivo de arte, de lujo, de poder. Y fue él quien encargó, o quien al menos protegió, la creación de este cuadro. Nadie se enfrentaba a la Inquisición con impunidad. Pero si tenías a Godoy de tu lado, podías atreverte a rozar los límites. Por un tiempo, al menos. La maja desnuda es, técnicamente, una revolución silenciosa. Antes de este cuadro, la figura femenina desnuda en la pintura española era casi exclusivamente mitológica. Las Venus de Tiziano, la Venus del espejo de Velázquez. Diosas. Figuras del Olimpo que justificaban la desnudez con la ficción de lo sobrenatural. Nadie pintaba mujeres reales, contemporáneas, reconocibles, tumbadas en una cama y mirando al espectador. Eso es exactamente lo que hizo Goya. Y eso lo cambiaba todo. Pero espera, porque hay algo en este cuadro que durante mucho tiempo pasó desapercibido para el público general. La maja desnuda no vino sola. Goya pintó también la maja vestida. La misma mujer, la misma pose, el mismo encuadre, pero con ropa. Y ambos cuadros se colgaron juntos en la colección de Godoy, uno sobre el otro, con un mecanismo que permitía ocultar la versión desnuda detrás de la vestida. Esto te va a dejar con la boca abierta. Lo que Godoy construyó no era solo una galería de arte. Era un mecanismo de ocultamiento diseñado para que el cuadro prohibido existiera sin ser visto por los ojos equivocados. Una doble vida pintada en óleo y lienzo. La maja vestida tiene algo extraño cuando la miras sabiendo esto. Su expresión es la misma. La pose es idéntica, pero algo en ella parece diferente, más tensa, más consciente de que está siendo observada. Como si supiera lo que esconde detrás. Y en cuanto a la técnica, Goya estudió a Velázquez. Lo estudió profundamente, con la obsesión de alguien que quiere entender cómo se roba la mirada del espectador. La luz sobre la piel de la maja no es la luz de una Venus mitológica.
es la luz de una habitación real, cálida, íntima, casi incómoda. No hay telones dramáticos ni fondos paisajísticos. Solo ella, unas sábanas de seda y esa mirada que lo atraviesa todo. ¿Quién es la mujer del cuadro? Esta es la pregunta que lleva 200 años sin respuesta definitiva. Y hay 3 candidatas principales. La primera es la duquesa de Alba, María Cayetana. Aristócrata, excéntrica, independiente y escandalosa incluso para los estándares de su época. Su relación con Goya fue intensa, ambigua y llena de episodios que alimentaron la leyenda. Goya la pintó en varias ocasiones, incluyendo un retrato donde ella señala al suelo con el dedo, y en la arena aparece escrito, aunque tenuemente, el nombre de Goya. ¿Una declaración? ¿Una obsesión? Lo que nadie te ha contado es que los estudios forenses del siglo XX analizaron las proporciones del cuerpo de la maja y concluyeron que no coinciden con la complexión física conocida de la duquesa. La segunda candidata es Pepita Tudó, la amante oficial de Godoy. Mujer de clase media, bella, cercana al entorno donde se creó el cuadro. Algunos historiadores la consideran la opción más plausible precisamente por eso. Porque estaba ahí, porque Godoy tenía motivos sentimentales para encargar ese retrato, y porque su figura sí encaja mejor con la del cuadro. Y hay una tercera teoría, más incómoda, que no sea nadie conocida. Que sea simplemente una mujer. Una modelo anónima. Que el escándalo no viniera de quién era ella, sino de lo que Goya se atrevió a mostrar. ¿Te imaginas lo que pasó después cuando los inquisidores empezaron a hacer preguntas? Durante años, el cuadro vivió en la oscuridad privilegiada de la colección privada de Godoy. Nadie fuera de ese círculo íntimo de poder sabía que existía. O casi nadie. Pero en 1808, el mundo de Manuel Godoy se derrumbó de golpe. Napoleón invadió España. La monarquía española entró en crisis. Godoy, acusado de traición por una parte de la nobleza y abandonado por sus protectores, cayó en desgracia. Su palacio fue saqueado. Sus bienes, confiscados. Y entre esos bienes estaban los cuadros, incluidos los 2 majas. Y aquí viene lo más fuerte de toda esta historia. Fue en ese momento de caos político cuando la maja desnuda quedó expuesta. Cuando los ojos equivocados la vieron. Cuando llegó a manos del Estado fue inventariada, catalogada, y su existencia dejó de ser un secreto. En 1814, la Inquisición actuó. Llamó a Goya a declarar. Le pidió que identificara los cuadros obscenos de su mano, que explicara quién los había encargado y que justificara su existencia. Las actas del tribunal han sobrevivido parcialmente. Lo que sabemos es que Goya compareció. Lo que no sabemos con certeza es exactamente qué dijo, porque la documentación del proceso está incompleta, o quizás fue deliberadamente incompleta. En ese momento, Goya tenía 68 años. Era el pintor más famoso de España. Había sobrevivido a la guerra, a la enfermedad, a la locura de los tiempos. Y de repente estaba sentado frente a un tribunal que tenía el poder de destruirlo todo. La Inquisición no lo condenó, pero tampoco lo absolvió del todo. Lo dejó en una zona gris, vigilado, marcado, y esa sombra lo acompañó hasta el final de su vida. Nadie se esperaba esto, que el hombre que había pintado los horrores de la guerra, que había retratado a reyes y nobles con una honestidad casi cruel, acabara siendo juzgado no por sus críticas al poder, sino por el cuerpo de una mujer anónima tumbada sobre seda blanca. Si alguna vez estás frente a la maja desnuda en el Prado, fíjate en una cosa antes que en todo lo demás. Sus ojos no están bajos, no miran al vacío, te miran a ti, directamente, con una seguridad que en 1800 era casi impensable para la representación de una mujer en la pintura.
Las Venus clásicas siempre miraban hacia otro lado, como ajenas a ser observadas. La maja sabe perfectamente que la estás mirando. ¿Y le parece bien? Esa mirada es una declaración. Una transgresión tan grande como la desnudez misma. Pero espera, hay más. Los expertos llevan décadas debatiendo si el rostro y el cuerpo del cuadro fueron pintados por la misma mano en el mismo momento. Hay quien argumenta que el rostro fue añadido o modificado después, que originalmente la figura podría haber sido anónima y que alguien, en algún punto, le dio una cara reconocible. Una hipótesis que nunca ha sido probada del todo, pero que tampoco ha sido descartada. Y luego está la luz. Goya ilumina el cuerpo desde abajo, una fuente de luz que no tiene una explicación lógica en la escena. No hay ventana, no hay lámpara visible. La luz simplemente existe para revelar. Como si el cuadro mismo fuera una confesión iluminada desde dentro. Después del proceso inquisitorial, Goya nunca volvió a ser exactamente el mismo. Siguió pintando, siguió trabajando, pero algo en él se cerró hacia el exterior y se abrió hacia otro lugar mucho más oscuro. En los años siguientes llegarían las pinturas negras, esos frescos enloquecidos que cubrió en las paredes de su propia casa sin intención aparente de que nadie los viera. Saturno, devorando a su hijo. El aquelarre, el duelo a garrotazos. Visiones de un hombre que ya no tenía nada que demostrar ni nadie a quien rendirle cuentas. ¿Fue la maja desnuda el momento en que Goya cruzó una línea que ya no podía descruzar? ¿El momento en que entendió que el mundo que lo había encumbrado podía destruirlo con la misma facilidad? En 1824, con 78 años, Goya abandonó España. Pidió permiso para ir a tomar las aguas en Francia por motivos de salud. Nunca volvió. Murió en Burdeos 4 años después. Exiliado. Libre. Hoy, la maja desnuda cuelga en la sala 36 del Museo del Prado. La misma sala que la maja vestida. Las dos juntas, para siempre, como siempre estuvieron pensadas para estar. Millones de personas las han visto. Y sin embargo la pregunta más básica sigue sin respuesta. ¿Quién es ella? Quizás eso es lo más moderno de todo. En una época en que todo se documenta, todo se archiva, todo se rastrea, esta mujer lleva 200 años siendo completamente dueña de su propio anonimato. Goya arriesgó su carrera, su libertad y su reputación por pintarla. Y ella, quienquiera que fuese, se quedó. Sin nombre, sin historia verificable, sin pasado rastreable. Solo esa mirada. Solo esa sonrisa que parece saber exactamente lo que está haciendo. Lo que nadie te ha contado es que puede que ella fuera el único que ganó.